porque hablaba de tres formas de empujar a que todas estas medidas se implementen de una forma más rápida aún. Y es esa crisis económica, la que nos viene, no la que estamos viviendo ahora, nuevas epidemias. De hecho, en los Estados Unidos se está propagando una nueva enfermedad llamada Cándida, provocada por el hongo Candida auris, que es un hongo súper infeccioso, y que tiene una mortalidad del 60%. O sea, muchísima población americana están muy afectados, están muriendo muchos, y esto afecta a todos los órganos. O sea, no va dirigido a uno en concreto y también es una enfermedad muy, muy viral. Se propaga muy fácilmente. Como he dicho antes, muy contagiosa. Y bueno, afecta a eso, al sistema respiratorio, al corazón y a todos los órganos en general. Por lo tanto, es otra muy mala noticia, ¿no? Algo que se nos avecina. Entonces, tenemos esa crisis económica, y por último, ¿cómo no? No pueden faltar guerras. Claro que sí. Ahí tenemos esta guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Todos sabemos que esta guerra es provocada por los Estados Unidos. Ya, pero la guerra que nos viene no es esa. La guerra que Y parece, bueno, claro, parece la ser guerra que nos viene que es están la llamada Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que no será como todo el mundo a lo mejor se espera, pero La guerra que se está promoviendo es Estados Unidos-China. Y esa va a ser sí, complicada. pero al final de este episodio vamos a dar la noticia. La noticia. Porque diría yo que con esta noticia que lanzaremos al final, esta noticia será el punto de inflexión con el que comience esta guerra entre China y Estados Unidos. Sí, evidentemente China ya no es un actor más en el mundo, sino que ya es el actor. El actor. Y Estados Unidos no quiere perder su hegemonía. No quiere perderla y se va a defender como gato panza arriba. Eso lo tenemos bastante claro. El problema es que los Estados Unidos de América han desvelado todas sus cartas. Y si no todas, la gran mayoría. Y China se ha mantenido muy en silencio, muy calladita, esperando ver qué acciones tomaba su contraparte. Y bueno, ahora ellos han dado un paso muy gordo, que quizás sea el inicio, como ya mencionaba antes, de esta guerra, sino una guerra directa, una guerra económica. Sí, además hay un ejemplo muy interesante que hablaban el otro día en los medios de comunicación, que, por ejemplo, el presidente francés fue a África para intentar dirigir o teledirigir a ciertos mandatarios africanos y prácticamente le dieron una patada en el culo. Le dijeron que ya no estaba en época de las colonias y le dijeron que ellos tenían posibilidad y capacidad de tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué ocurre? Que parece ser que Occidente está perdiendo la influencia en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque Claro que la está perdiendo. No es nada nuevo, ¿eh? China y Rusia, por ejemplo, han hecho un trabajo muy importante tanto en África como en Latinoamérica. En estos dos continentes, que son de perfil bajo, ¿vale? Es como en Asia. En Asia Y en Asia que tienen gran influencia, claro. han conseguido más o menos maniatar los recursos naturales de prácticamente todo el mundo, porque Rusia tiene recursos naturales, China, África y Latinoamérica. Exactamente. Entonces se ha quedado Europa, que no tiene nada más que historia anticuada ya, porque ni siquiera las nuevas generaciones conocen la historia y nuestro pasado. Ya se dispersan, pasan de estos temas, porque bueno, parece que no están al día, ¿no? Estos temas. Bueno, que la única salvación, que los alemanes lo vieron clarísimamente, la única salvación de Europa es y fue y será tener evidentemente como socio comercial a Rusia.
Rusia que tiene los Claro. recursos naturales suficientes como para mantener a Europa tranquilamente. De hecho, Alemania, antes de que se produjese esta guerra, tenía un acuerdo que llevaba construyéndose durante 10 años 10 años, Merkel y Putin. entre Merkel y Putin, exactamente, Claro. para, bueno, llegar a este acuerdo de que sería Rusia quien supliría con gas a no solo a Alemania, sino al resto de Europa. ¿Qué pasa? Que ahí es donde entran los Estados Unidos. Quiero entrar en el ajo. Hay mucho dinero de por medio y yo quiero estar en el juego. Oye, Putin ya lo dijo, ¿eh? ¿Por qué los Estados Unidos tienen que tener esa ventaja y no me sale la palabra, em, esa exclusividad en las relaciones internacionales? ¿Por qué? Esto no debe de ser así. O sea, yo como país soberano he llegado a un acuerdo con otro país soberano y Estados Unidos se mete de por medio y provoca esta guerra. ¿Por qué? Para desestabilizar ese acuerdo que tenía entre Alemania y Rusia y además amenazando a Alemania de ojito con lo que hace porque yo soy los Estados Unidos. Ahora mismo Europa está desestabilizada, económicamente. Económicamente está desestabilizada. Pero porque nos han arrastrado a una guerra que no es nuestra. Sí. Tal cual, o sea, aquí las cosas como son. Claro, nosotros dependemos en recursos naturales del resto. Estados Unidos tiene sus propios recursos naturales, por lo tanto es un país muchísimo más eficiente y eficaz que Europa. Europa, como Por repito, supuesto. se dieron cuenta del asunto Claro, y no tienen solo el suyo propio, sino que también han robado el de otros países, como es el caso de Venezuela, ¿eh? Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, está empujando de una manera increíble China. Y claro, Europa ha dicho, oye, mira, sobre todo a los alemanes se les ha encendido la cabecita, la bombilla de la cabecita, han dicho, oye, mira, aquí dentro de una década, 2 décadas, hemos perdido nuestras posiciones hegemónicas. Y bueno, pues se pusieron a negociar con los rusos y los rusos, evidentemente, dijeron, oye, mira, pues perfecto, somos. Es que es una relación perfecta, es una pareja perfecta. La Unión Europea y Rusia. Y Rusia. Perfecta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Estados Unidos tiene miedo de que evidentemente ya no sea China, sino la misma Europa que les quite, que les haga un lado. Que deje de lado a los Estados Unidos. Claro. Es que recordemos, vamos a ver, recordemos que los Estados Unidos no solo se mantienen y siguen creciendo con la colaboración de Europa, ¿no? Formando la OTAN. No. Los Estados Unidos están creciendo a costa de Europa. Es que es muy diferente, porque como hablamos, este acuerdo, ¿no? que se alcanza entre Alemania y Rusia, a Estados Unidos no le gusta un pelo y se quiere meter de por medio. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de por medio. Y ellos quieren entrar en el negocio. Provocan esta guerra. Y ahora son los Estados Unidos los que pasan a vendernos ese gas y ese petróleo Bueno, pero a nosotros. Pero lo curioso de todo esto, seguro que lo sabéis, es que Estados Unidos le compra el gas a Rusia y los norteamericanos nos venden el gas ruso a los europeos. Más caro. O sea, pasa lo mismo con el petróleo. No tiene sentido. Bueno, igual. No tiene sentido. El petróleo, por ejemplo, desde que comienza esta guerra, Estados Unidos es muy listo. Tiene sus movimientos bien definidos y bien planteados. Hacen lo siguiente. Oye, vale, es Rusia quien está suministrando a Alemania, no solo a Alemania, sino al resto de Europa. Hay mucho dinero de por medio, ¿no? Como ya hemos dicho. No. Voy a provocar esto. Se provoca esta guerra. ¿Cómo? Pues con el tema de poner implantar la base militar en Ucrania, que no se podía, ya se sabía que no se podía hacer eso, y aún así los Estados Unidos ponen esa base porque son muy guays. No, quieren poner la base en Ucrania, pero no. Claro, Rusia ha dicho que no. Que antes de que pongan una base militar de la OTAN, invaden Ucrania. Y así ha sido. Ya decían. Claro, pero ¿qué ocurre? Que con todo esto Estados Unidos consigue su objetivo, que es que, bueno, pues ese acuerdo finalmente se rompa y sea él mismo el que nos suministre gas y petróleo al resto de Europa. Muchísimo más caro del precio al que nos lo suministraba Rusia. Y es muy inteligente este movimiento por parte de los Estados Unidos porque, al igual que la OTAN
puso sanciones económicas sobre Rusia a petición de nuevo de los Estados Unidos, ¿vale? Y toda Europa, que es el conejillo de India de los Estados Unidos, pues lo siguen detrás como si fuésemos estúpidos, ¿vale? Se implantan estas sanciones económicas sobre Rusia y Estados Unidos dice, vale, bien, también tenía sanciones económicas impuestas sobre Venezuela y ¿qué es lo que hace? Le retiro esas sanciones económicas a Venezuela, me quedo con todo su petróleo y se lo vendo al resto de Europa más caro de lo que lo vendían los rusos. Oye, aquí solo me queda dar un aplauso y felicitar la estupidez de los europeos, porque no somos más que, que, que eso, conejillos de indias a merced de esa élite gobernante que nos asegura una hegemonía en base a su patrimonio, tanto histórico como armamentístico, ¿no? Porque si Estados Unidos está ahí y es lo que es precisamente por su maldad intrínseca y por su potencia militar.